tardes. Vamos a comenzar con el tercer bloque ya de estas sesiones sobre introducción al análisis de datos de panel con regresiones. Este bloque de la tarde está compuesto de dos grandes módulos. El primero comienza ahora y termina alrededor de las 15:15 y el segundo comienza a las 15:30. Básicamente este tercer módulo va a ser todavía de clase expositiva, aunque de todas maneras voy a presentar un ejemplo al final, y el último módulo, el que comenzamos a las 15:30, va a considerar ya un ejercicio práctico con la base de datos del ELSOC, ¿ya? Tal vez el último módulo es más práctico, dure menos, ¿ok? Puede que dure 35, 40 minutos, ahí hay que ir viendo, además si aparecen consultas o no, y lo vamos viendo. Eso. Entonces, ahora voy a dar paso al tercer modo, al bloque 3, que básicamente los contenidos del bloque 3 son los siguientes. Este es lo que se conoce como un modelo de efectos aleatorios, que es, por así decirlo, uno de los grandes competidores del modelo de efectos fijos. En la mañana vimos el modelo de efectos fijos, el modelo de primeras diferencias, también vimos una simple regresión OLS. Bueno, una alternativa es lo que se conoce como el modelo de efectos aleatorios, que básicamente este es un modelo que es muy bastante utilizado en la sociología, ¿ya? Puesto que viene del área de del modelamiento multinivel. Entonces aquí vamos a ver que hay como unos puentes en relación de esta literatura de panel con esa otra literatura de datos de análisis multinivel. Así que vamos a dar paso, primero vamos a ver al modelo de efectos aleatorios, que en la literatura se conoce como RE, significa Random Effects. Luego vamos a hacer un test de Hausman, que es un test que se aplica, que nos da información para decidir si ocupamos un modelo de efecto fijo o un modelo de efectos aleatorios. Y después vamos a retomar nuestro ejemplo que vimos en la mañana sobre el matrimonio y el salario, pero vamos a ocupar el modelo de efectos aleatorios, cómo funciona y estimamos el random effects. Primero, una introducción intuitiva, ¿ya? ¿En qué consiste un modelo de efectos aleatorios? Básicamente, un modelo de efectos aleatorios es conocido, el que vamos a ver en esta sesión de ahora, se corresponde técnicamente a un modelo de interceptos aleatorios. ¿Ya? Por si acaso, si alguien tiene ya conocimiento de análisis multinivel, esto corresponde a un modelo se llama Random Effects, pero técnicamente un modelo de intercepto aleatorio que corresponde a esta figura que está al lado izquierdo, ¿ya? Ese es el modelo que vamos a ocupar ahora, y la intuición que está detrás de este modelo de efecto aleatorio, de interceptos aleatorios, es, por así decirlo, y considerar un intercepto para cada unidad dentro de nuestro panel. Es decir, por ejemplo, en el caso del SOC, vamos a dejar que el efecto de una variable tenga la misma pendiente. Fíjense que acá siempre es la misma pendiente, pero el intercepto va a ser distinto, ¿ya? El intercepto que técnicamente en términos formales o interceptos corresponden a mu sub i. En lo que vimos en la mañana, también modelábamos interceptos distintos, pero eso lo hacíamos, por ejemplo, incluyendo una variable dummy para cada unidad dentro del panel. Ahí teníamos interceptos distintos considerando un mismo, un mismo efecto. Sin embargo, en el caso del modelo aleatorio, el espíritu es el mismo, pero lo hace de un modo distinto. Solo para mencionar qué otras posibilidades tienen estos modelos multinivel para datos de panel. Ustedes también, por ejemplo, pueden considerar un mismo intercepto, pero hacen variar las pendientes, eso se llama varying slopes, o bien pueden hacer variar tanto los interceptos como las pendientes que un modelo de estas características, ¿ya? Nosotros más bien nos vamos a concentrar en esta situación, en la situación de interceptos aleatorios. Estos modelos, particularmente este modelo del lado derecho, corresponde a algo que en la literatura se llama modelos de curvas de crecimiento, ¿ya? En el caso del análisis de multinivel, y es muy ocupado en literatura de curso de vida y de desarrollo, ¿ya? Growth models, cómo evoluciona una curva de crecimiento, mientras que los modelos que estamos viendo ahora
más bien tienen que ver por un lado con temas de inferencia causal y cómo sirven los datos de panel para identificar efectos, y además para identificar efectos dinámicos, que es lo que vamos a ver en la clase de mañana. Si alguien quisiera profundizar un poco más en estos modelos, hay varios textos, pero por ejemplo esta imagen la obtuve de este texto de Gelman y Gill del 2009. ¿Ya? Entonces ahora vamos a entrar en la mecánica de esto, ¿ya? En la mecánica de este modelo de interceptos aleatorios. Cómo funciona, qué nos permite, qué semejanza, qué cosas distintas tiene en comparación con un modelo de efectos fijos. Siempre en el contexto de análisis de datos de panel, ¿ya? Entonces dice, el modelo de efectos aleatorios, recuerden que intercepto aleatorio en otro lenguaje, de efecto aleatorio, también es conocido como intercepto aleatorio y tiene las siguientes características. Acá tenemos el modelo ya que hemos visto en términos generales. Vamos a tener una variable dependiente que es continua para la unidad i en el tiempo t, un intercepto, una variable constante en el tiempo, una variable x que cambia en el tiempo y los dos componentes del término error, ¿no es cierto? Por un lado, el que es constante en el tiempo y por otro lado, el que varía en el tiempo. Un punto importante que es central del modelo de efectos aleatorios, que más adelante lo vamos a ver formalmente, pero ahora se los digo desde un comienzo, es que mu_i, es decir, las características no observadas constantes en el tiempo, se va a asumir que son independientes de las variables, de las otras variables en el modelo, tanto de zi como de x y t. En otras palabras, este modelo hace un supuesto extra, que no hace efectos fijos. Asume que esta variable no va a estar correlacionada ni con esa variable, es decir, que no hay correlación, ni tampoco va a estar correlacionada con esa variable. Ese es un supuesto extra que es bastante fuerte, pero va a tener una gran ventaja en términos del tipo de variable que podamos incluir. Gracias a este supuesto que estamos haciendo acá, es que el modelo de efectos aleatorios permite incluir variables constantes en el tiempo, ¿ya? Vimos que una de las limitantes del modelo de efecto fijo es que no podíamos incluir variables constantes en el tiempo, variables independientes constantes. El modelo de efecto aleatorio sí permite, ¿ya?, incluir este tipo de variables. Por ejemplo, si alguien quiere estudiar la asociación del género con alguna variable dependiente con datos de panel, por ejemplo, el SOC, bueno, de preferencia debería ocupar efectos aleatorios. Sin embargo, eso tiene un costo. ¿Cuál? Este supuesto adicional que está haciendo, que lo vamos a ver más adelante. Ya, eso es como lo sustantivo del modelo de efectos aleatorios. Ahora bien, un tercer punto. A diferencia de efectos fijos, el modelo de efectos aleatorios también considera la correlación serial. Ya en ese sentido, aquí de por sí este modelo va a estar dando cuenta de la correlación serial de nuestros datos, a diferencia de efectos fijos, y eso lo hace en virtud de un estimador que ocupa, que se conoce como Generalized Least Squares, o GLS, que lo vamos a ver a continuación cómo funciona. Y bueno, acá, si recuerdan, efectos fijos era time diminished, era básicamente la observación, se le restaba el promedio. Bueno, efecto aleatorio hace algo más bien parecido, pero no exactamente la misma cosa, ¿ya? Los GLS en términos generales también son apropiados cuando el supuesto de homoscedaticidad no se cumple o cuando hay correlación entre los errores, es decir, hay correlación serial, ya también se ha ocupado para ese tipo de solución. Entonces, resumiendo, ¿qué características tiene el modelo de efectos aleatorios? En términos prácticos, permite incluir variables independientes constantes en el tiempo, ¿ya? Ese es el primer punto. Esto no lo permite efectos fijos. ¿Por qué hace eso? ¿Cómo lo hace? Bueno, básicamente da las siguientes características. Uno, va a ser un supuesto extra, que lo vamos a ver. Dos, ocupa un estimador especial. Y tres, ocupa también una transformación especial de los datos que lo distingue de efectos fijos. Entonces, avanzamos. Voy a simplificar el modelo para dar cuenta de estas cosas particulares que tiene el modelo de efectos aleatorios. Simplifiqué el modelo, saqué la variable z. Si ustedes se fijan, tengo una variable dependiente que cambia, una variable x y los dos componentes del término error. Es solo una simplificación,
para emplearme un poco con las cosas particulares que tiene efectos aleatorios. El supuesto clave de efectos aleatorios que no tiene el modelo de efectos fijos es el que estoy marcando acá. Si ustedes se notan, asume que no hay correlación entre las variables independientes y el término error que es constante en el tiempo. Esto no lo hace efectos fijos. Efectos fijos no hace este supuesto. ¿Ya? Este es un supuesto adicional que hace efectos aleatorios. ¿Ya? Ahora, ¿qué ventajas y desventajas tiene? Esto tiene una ventaja. ¿Cuál es la principal ventaja? Gracias a ese supuesto es que efectos aleatorios permite incluir variables independientes constantes. ¿Ya? Esa es una ganancia. ¿Cuál es la desventaja? Es que hace un supuesto adicional y si nos llega a faltar alguna variable que es constante en el tiempo en el modelo, puede ser que nuestros resultados estén sesgados. ¿Ya? Entonces, efectos aleatorios desde ese punto de vista en términos de inferencia causal está como en una jerarquía menor que el modelo de efectos fijos. Efectos fijos por defecto controla por el MUSU-I, mientras que efectos aleatorios no. Asume ya que no está correlacionado, que es un supuesto adicional. ¿Mm? Entonces, este es el término, yo diría, como una de las principales propiedades del modelo de efectos aleatorios. Lo que viene a continuación, que es esto que está acá, es básicamente para dar cuenta de cómo el modelo de efectos aleatorios considera la correlación serial, que es un tema de la eficiencia, no es un tema del sesgo, es decir, para el coeficiente, el supuesto central es este supuesto que les acabo de explicar. Bueno, en términos de eficiencia, ¿cómo da cuenta de correlación serial el modelo de efectos aleatorios? Del siguiente modo. Voy a reescribir el error en términos de un épsilon, pero vamos a ver que considera los dos componentes del término error. Luego, expreso la correlación serial. Acá básicamente esto significa que la correlación del término error en el tiempo t y en el tiempo s, que es un tiempo continuo, por ejemplo, va a corresponder a esta fórmula en particular. ¿Qué es lo que hace esta fórmula en particular? Si alguien ya tiene conocimiento multinivel, se puede notar que esta fórmula que está al cuadrado es básicamente la fórmula de la correlación intraclase. ¿Ya? Entonces tienen que el sigma al cuadrado, la varianza between, dividido por la suma de la varianza between más la varianza within. ¿Ok? La varianza entre los casos, la varianza entre los casos, más dividido por la varianza total. ¿Ya? Donde el sigma al cuadrado mu es la varianza del componente que es constante en el tiempo, y el sigma del epsilon es la varianza del componente que varía en el tiempo, y para estimar el GLS técnicamente lo que va a hacer ocupa la siguiente expresión, es 1 menos la raíz cuadrada de estos distintos tipos de varianza. ¿Ya? ¿Qué es lo que es, qué es lo que intuitivamente, qué es lo que es la expresión 2? Creo que es teta, ¿ya? Zetao, esa expresión 2. Es básicamente lo que va a hacer el efecto aleatorio es que va a ponderar nuestros datos por esta expresión. Entonces va a ponderar, por así decirlo, los datos por la fracción por un ponderador que considera las varianzas between y las varianzas within, ¿ya? En cierto modo, lo que hace efecto aleatorio con este componente es como busca hacer como ocupar de un modo óptimo la varianza entre las personas y la varianza en el tiempo. ¿Ya? Mientras que efecto fijo era pura varianza en el tiempo, efecto aleatorio optimiza las dos varianzas. ¿Ok? Lo hace de un modo, lo busca optimizar, y una de las formas de optimizar esto es a través de este componente que está expresado en la ecuación 2. Entonces, gracias a eso, este supuesto más esto de acá, en la práctica es lo que nos permite incluir variables constantes en el tiempo, porque como también está considerando la varianza between, eso hace posible que incluyamos variables constantes en el tiempo. Entonces acá está este quasi-diminutive que yo les había mencionado, que está en la expresión número 3. Recuerden que efectos fijos era simplemente la resta respecto del promedio de cada observación, ¿no es cierto? Ese es efectos fijos. ¿Qué es lo que hace efecto aleatorio? Si ustedes se fijan, es la misma resta, pero a la media la pondera por este tau, por esta expresión que da cuenta de las varianzas between y within. ¿Ya? Ese es el ponderador que agrega. Y ese ponderador va a tener ciertas particularidades como lo vamos a ver ahora. Entonces dice acá,
en la expresión número 3, cada variable está quasi-definite. ¿En qué sentido? En que además de la resta, considera estos componentes que están expresados de este modo. En este sentido, si tenemos una estimación de la expresión, podemos estimar 3, es decir, la expresión 3 con una regresión OLS, y eso se conoce como un GLS, ¿ya? Una regresión, un modelo lineal generalizado, es aquel modelo que ocupa los datos quasi-definite, pero considerando estas varianzas between y within en los datos, ¿ya? Gracias a este procedimiento, el RE va a permitir la inclusión de las variables constantes en el tiempo. ¿Por qué? Porque esta expresión de acá, esto es una proporción de las varianzas between y within, que es considerado es un ponderador, que da cuenta de esas varianzas, ¿ya? Hay varios modos en la literatura de estimar esto, yo les presenté una de las más simples, la de los modelos multiniveles un poquillo más compleja, pero la idea es como optimizar las dos tipos de varianzas que tenemos en nuestros datos, ¿ok? Para así decirlo, tener más información en los datos. De hecho, uno puede sacar ciertas expresiones. Si la expresión es igual a 1, vamos a tener un modelo de efectos fijos. Es decir, básicamente eso, ¿qué significa? Si es igual a 1, es que en nuestros datos hay pura varianza en el tiempo, casi no hay diferencia entre las unidades. Mientras que si se aproxima a 0, vamos a tener una regresión OLS, es decir, es pura varianza between. ¿Ya? Entonces, ¿y qué es lo que hace Random Effects? Es poniéndolo como en una línea. Si tenemos efectos fijos y OLS como los polos, Random Effects se va a ubicar, por así decirlo, en el entremedio, dependiendo del tipo de varianza que domine nuestros datos. Si es tiempo, se va a acercar más a efecto fijo. Si es entre las personas, se va a acercar más a una regresión OLS. ¿Ya? Esa es la característica principal del modelo de efecto aleatorio. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver los supuestos, ya los supuestos de este modelo, pero antes de pasar de los supuestos, quisiera como alguien quisiera hacer una consulta, una pregunta sobre RE, sobre Random Effects. No, ya, no hay consultas. Entonces voy a continuar. Entonces en este primer punto yo les presenté el modelo de efecto aleatorio, que en la práctica su principal característica es que permite incluir variables constantes en el tiempo como variables independientes, pero eso lo hace en base a un supuesto, que es asumir que las variables constantes en el tiempo que están en el término error no están correlacionadas con las variables independientes del modelo, que es un supuesto bastante fuerte. Que de hecho lo vamos a ver ahora, ¿ya? Los supuestos de una regresión para que quede, ojalá un poco para clarificar las diferencias con un modelo de efectos fijos. Ok, primeros supuestos, estos son bastante simples. Primero, la expresión 4 significa que asumimos que la relación es lineal, ¿ya? Tenemos los dos componentes del término error, tenemos variables que cambian en el tiempo. Segundo, tenemos una muestra aleatoria para cada sección cruzada, con el SOC eso no es importante. Tercero, no hay colinealidad perfecta en nuestros datos, no hay problema con eso en general. Luego viene el supuesto de la exogeneidad estricta, que lo vimos en la mañana. Ya recuerden que este también es un supuesto bien fuerte, quiere decir que el error idiosincrático no está correlacionado ni con los valores pasados, presentes ni futuros de las variables. Este es un supuesto que comparte RE con el modelo de efectos aleatorios. Es el mismo supuesto, que es un supuesto bien, bien fuerte. Lo vimos en la mañana en detalle. Ahora, el modelo de efecto de RE le agrega algo adicional que es el modelo de efecto fijo no considera, que es este supuesto número 5, ¿ya? Donde dice la heterogeneidad no observada, mu sub i, no está correlacionada con las variables independientes. Esto es distinto de efectos fijos. Efectos fijos no hace su supuesto. ¿Por qué no lo hace? Porque cuando ustedes piensan en el modelo Colapse Dummy, ustedes están incluyendo los efectos fijos en el modelo, explícitamente. ¿Ya? Mientras que Random Effects no hace, no considera los efectos aleatorios como una variable independiente dentro del modelo, sino que hace ciertos supuestos adicionales. ¿Ya? Aquí técnicamente dice que el valor esperado de mu sub i dado x es igual a una constante, y eso en otras palabras significa que no hay correlación entre las variables independientes y el componente del término error que es constante en el tiempo. ¿Ya? Entonces, desde un punto de vista de inferencia causal, los modelos de efecto aleatorio
básicamente tienen, por así decirlo, estas desventajas, pero tienen una ventaja, porque al incluir este ponderador permiten que nosotros consideremos nuestro modelo dos fuentes de varianza, no solo el tiempo, sino también entre las personas. Entonces, por un lado, el random effects puede ser problemático en términos de inferencia causal, porque tiene sesgo, puede tener sesgo, pero por otro lado gana en eficiencia. ¿Ya? ¿Qué significa eficiencia? Que tenemos más información. ¿Y qué significa tener más información en la práctica? Que nuestros errores estándares van a ser más pequeñitos. Vamos a tener estimaciones más precisas. Entonces, acá la decisión va a ser, bueno, ¿con qué nos quedamos? ¿Con el modelo que está dando en el blanco o con un modelo más eficiente? ¿Ya? Que vamos a ver un test para eso. Y luego, finalmente, vienen los clásicos supuestos de eficiencia que también los vimos en la mañana, que es básicamente homoceasticidad, que aquí y acá la homoceasticidad corre tanto para el término error que varía en el tiempo, como el término error que es constante en el tiempo, pero esto es fácil de solucionar. También podemos ocupar cluster standard errors. Luego, el central para el tema de los datos de panel, que es que no existe correlación serial, pero este también lo podemos relajar. Y finalmente, que los términos error y las variables están distribuidas normalmente. En general, estos tres supuestos de inferencia con cluster standard errors, como lo vimos en la mañana, podemos por lo menos abordar ese problema. Así que no es un problema mayor. Entonces, en resumen, ¿cuál es el tema principal de efecto aleatorio? Es el supuesto que acabamos de ver. ¿Ya? Es decir, que las variables no observadas constantes en el tiempo no están correlacionadas con las variables independientes que tenemos en el modelo. Entonces, si a usted le falta alguna variable constante en su modelo, va a estar asumiendo que no está correlacionada, y eso puede ser un supuesto bastante fuerte en términos de estimación. Ok. Ahora vamos a ver el test de Hausman. ¿De qué trata este test? Este test es un test que nosotros podemos aplicarlo a nuestros datos y que nos permite decir con cuál de los dos quedarnos. Compara un modelo de efecto fijo con un modelo de efecto aleatorio tal como lo hemos visto ahora en esta clase y los va a comparar. Y nos va a decir, ok, ¿con cuál nos quedamos? Ya el test de Hausman es un poco más general, pero lo podemos ocupar para esta situación en particular. Les voy a explicar cómo funciona. Ok, ¿qué es lo que hace? El test de Hausman compara dos estimadores, como dice el texto. Voy a leer. Test de Hausman compara dos estimadores, uno de los cuales es consistente bajo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, mientras que el otro estimador es consistente solo bajo la hipótesis nula. ¿Ya? Si los dos estimadores son distintos, la hipótesis nula es rechazada y nos quedamos con el modelo más consistente que efectos fijos. Aquí puede ser medio enredado esto. Primer punto. ¿Qué significa que sea consistente? Consistente técnicamente significa que a medida que va aumentando el n, el estimador por un lado va a dar en el blanco, es decir, va a ser insesgado, pero por otro lado va a ser más eficiente. Su estimación, los errores estándar van a ser más chiquititos. ¿Ya? Entonces habla de consistencia. Que hable de consistencia no es menor, porque este test significa, en otras palabras, que es válido con muestras grandes. Con muestras pequeñas no funciona bien. De hecho, el ejemplo que vamos a ver ahora va a ser una situación donde el test no funciona bien porque la muestra es muy pequeña. Y básicamente lo que nos dice el test es que si sale significativo, ¿ya? Si rechazamos la hipótesis nula, eso quiere decir que nos tenemos que quedar con el modelo de efectos fijos. Mientras que si no sale significativo, podemos optar por el modelo de efectos aleatorios. ¿Ya? Repito, si sale significativo, como dice acá, si la hipótesis nula es rechazada, nos vamos a quedar con el modelo más consistente, que es el modelo de efectos fijos. Mientras que si no sale rechazada la hipótesis nula, nos quedamos con el modelo de efectos aleatorios. Al final de la sesión, de esta tercera sesión, les voy a mencionar un par de papers en donde vemos que en algunos casos, efectos fijos, el test de Hausman sale significativo, pero también hay situaciones donde el test de Hausman no sale significativo. Y en ese caso es preferible quedarse con efecto aleatorio, puesto que el modelo, por un lado, permite incluir variables constantes en el tiempo, y dos, es más eficiente, tienen más información. Técnicamente, este test funciona del siguiente modo. Básicamente tenemos los coeficientes del modelo consistente, que sería el modelo de efectos fijos. Y luego tenemos los coeficientes del modelo que es eficiente, que es RE. Entonces, ese es FE
y estos son los modelos RE. ¿Qué es lo que hace? Los compara. Básicamente, ¿qué es comparar? Los resta. ¿Ya? Resta. Por ejemplo, ocupamos un modelo de efectos fijos, el coeficiente de efectos fijos para el matrimonio salió 500, ¿ya? Y en efectos aleatorios, por ejemplo, sale 400. Entonces este valor va a ser 100. ¿Ya? Y lo que hace es que a este 100 va a ser una hipótesis, la hipótesis nula es que este 100 es igual a 0. ¿Ya? Si rechazamos esta hipótesis nula, eso nos va a decir que el modelo de efectos fijo es el que básicamente debería ser utilizado porque la heterogeneidad no observada es relevante. Pero si no la rechazamos, nos preferimos quedarnos con el modelo de efectos aleatorios, que es más eficiente. ¿Ya? Como dice acá, este test de hipótesis se evalúa con el test estadístico de Hausman, que es básicamente el test de chi cuadrado. ¿Ya? Vamos a tener un chi cuadrado y un valor P asociado a eso, y tomamos la decisión respectiva a este test. Acá está técnicamente, ya el test voy a tratar de ejemplificar solo lo más importante, pero si ustedes se notan, el test de Hausman es como el estadístico prueba, acá está la diferencia de los coeficientes, y también considera la matriz de varianza-covarianza de las variables. ¿Ya? Entonces, como dice acá, sabemos que el modelo consistente es el coeficiente del estimador consistente y BE es el vector de los coeficientes del estimador eficiente. En el caso de los datos de panel, el modelo consistente son los coeficientes del modelo de efectos fijos, y luego beta E es el del modelo de efectos aleatorios. Luego vienen las matrices de varianza-covarianza, que no voy a estar en detalle. Esto nos va a dar un valor que va a ser traducido en términos de chi cuadrado, y esto va a tener asociado un valor P, que básicamente ocupamos los criterios que habitualmente se ocupan. Por ejemplo, si es menor de 0,05, rechazamos la hipótesis nula. Uno de los temas importantes del test de Hausman es que asume que los errores están distribuidos idénticamente. ¿Qué significa I y D? Que los errores son homocedácticos, no hay correlación serial y están distribuidos de un modo cual sabemos que es poco creíble, ¿no es cierto? Sin embargo, existen versiones robustas, ¿ya? Como lo que vamos a ver ahora más adelante. ¿Ya? Una alternativa al test de Hausman, ¿ya? ¿Qué es lo que para ilustrarle qué es lo que estamos haciendo? En las primeras sesiones vimos el modelo de efecto fijo y su primo cercano, que es efecto primeras diferencias. En esta tercera sesión yo les presenté el modelo de efectos aleatorios, y lo que estamos haciendo con estos tests que yo les estoy mostrando, el primero fue el test de Hausman, es decir, si existe algún test que nos permita decir con cuál modelo quedarnos. ¿Ok? Vimos el test de Hausman, ¿ok? Que nos compara los dos modelos, y ahora yo les voy a mostrar un segundo procedimiento, que es el de Chamberlain-Mundlat, que es un procedimiento no es antiguo, pero es un modelo que en el último tiempo tomó vigor, ¿ya? Y yo les voy a explicar a continuación por qué. Básicamente dice el modelo Chamberlain-Mundlat consiste en un modelo de efectos aleatorios con las variables independientes más dichas variables más las medias de dicha variable para cada unidad. Noten el modelo. Vamos a incluir la variable x, pero también vamos a incluir el promedio de la variable. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Yo les expliqué que este promedio captura la varianza between. ¿Ok? Entonces, si ustedes ponen el promedio, este coeficiente va a corresponder al del coeficiente de un modelo de efectos fijos, pero la ventaja de 10 es que también pueden incluir una variable zi que es constante en el tiempo. ¿Ya? Esto en la literatura, si alguien está interesado, se conoce como el modelo híbrido. ¿Ya? Un modelo híbrido, como que mezcla efectos aleatorios con efectos fijos al mismo tiempo. ¿Cómo lo hace? Incluyendo estos promedios, ¿ya? Esos promedios que están ahí. Este es un modelo híbrido, por si acaso, y ustedes me dirán, bueno, ¿por qué no ocupar el modelo híbrido? Una de las razones por las cuales no se ocupaba el modelo híbrido es porque los errores estándar no estaban bien identificados, pero en la actualidad ya existen procedimientos que dan cuenta de errores estándares que corrigen este tipo de modelamiento, ¿ya? En comparación con un modelo de efectos del test de Hausman, por ejemplo, este beta 2, si sale significativo ese beta 2, eso quiere decir que los efectos fijos son significativos. Por lo tanto, que deberían ser incluidos, deberíamos considerarlo en nuestro modelamiento, ¿okay? Y
Y acá es lo que aparece acá, dice, usamos efectos fijos si el test de restricciones múltiples para beta 2 es significativo. Cuando digo test de restricciones múltiples, es cuando tenemos varias variables X y testeamos los coeficientes de todas esas variables X, de todas las variables X promedio, ¿ya? Acá solamente con uno, vamos a hacer un ejemplo con uno, pero la idea es testear todos los coeficientes con un test F, ¿ya? Ventajas que tiene con respecto al test de Hausman. Por ejemplo, podemos ocupar directamente errores estándares robustos, ¿ya? Y note que, como le acabo de mencionar, la inclusión de las medidas también va a identificar el efecto causal asociado a beta 1. ¿Ya? También lo va a identificar. ¿Qué significa esto? Es básicamente que ese beta 1 va a corresponder al coeficiente de regresión de un modelo de efectos fijos. Pero además vamos a tener la ventaja que vamos a poder considerar variables constantes en el tiempo, ¿ya? Vamos, en sociología, sobre todo en los últimos 5 años, han aparecido papers que han ocupado este modelo, una expresión o derivaciones de esta idea de este modelamiento con las medias, ¿ya? Que puede uno ir jugando con las varianzas. Acá me preguntan si al ingresar el promedio de XI no sería necesario ingresar el XT centrado al promedio del sujeto. Si lo centras, ¿no es cierto? Es que, ojo, que si estás ocupando un modelo de efectos aleatorios, acuérdate que está quasi diminished. Entonces, por defecto estás centrando, ¿ya? Y le agregas la media nuevamente. Ya le agregas la media nuevamente. ¿Y cuál es el rol de agregar la media? Es capturar la varianza between dentro del mismo modelo, ¿no? Dentro del mismo modelo, ¿no? Okay. ¿Alguna otra consulta? ¿Comentario? Ya, súper. Ahí estamos bien con eso. Ya, entonces ahora podemos hacer un ejercicio. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Les pido, yo voy a explicar un poco la racionalidad de los datos con un diagramita, y ahí voy a parar yo unos 5 minutos para que ustedes puedan ver el código. Ya puedan ir viendo el código y me van diciendo, y después yo vuelvo 5 minutos y lo hacemos todos juntos. Pero ahora les voy a explicar de qué trata el ejercicio. El mismo tema del matrimonio con el salario funciona del siguiente modo. Voy a poner acá el modelo de efecto fijo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos el ingreso y estamos interesados en el efecto del matrimonio. ¿Ok? Voy a borrar mejor acá porque me va a tomar espacio. Entonces, por un lado, tenemos variables no observadas que cambian en el tiempo y que pueden estar sacando la relación. Y por otro lado, tenemos variables mu sub i que también pueden estar considerando esta relación, pueden estar secando esta relación. ¿Qué es lo que hace efecto fijo? ¿Ya? Efecto fijo, básicamente, lo que asume por defecto es que no asume, como considera el modelo controla por la asociación que yo acabo de borrar. Ya no existe esa asociación. ¿Ok? Ups, déjame escribirla de nuevo. Efectos fijos. En cambio, random effects no hace eso. El random effects funciona del mismo modo. Con el ingreso vamos a tener el epsilon e it, que ahí comparten los dos los mismos supuestos, pero para el mu sub i, disculpen, la idea es que bloquea esa ruta, ya la bloquea a efectos fijos, mientras que en el caso de random effects, por así decirlo, asume, en vez de bloquear esa ruta, porque estamos controlando por los efectos fijos en el modelo, random effects asume que esta asociación no existe, es un supuesto que hace. Pero pueda que sí existan en nuestros datos. Entonces ese es un supuesto bien exigente, ¿ok? Puesto es que si nos falta alguna variable que no estamos controlando en nuestra base de datos, que es constante en el tiempo, vamos a estar incurriendo en algún tipo de sesgo en nuestros resultados, ¿ya? Y esa es la principal diferencia conceptual, ¿ok? Entre un modelo de efecto fijo y un efecto aleatorio, ¿ya? Lo cual, la implicancia de esto, pues, recuerden que al bloquear esta ruta, ¿qué es lo que pasa? Yo elimino el mu sub i por la resta, eso quiere decir que controlo por estas variables, pero no puedo identificar los efectos,
mientras que al asumir que esta relación no existe, RE, por ejemplo, me va a permitir incluir el sexo, ya como una variable de control. ¿Ok? Y así sucesivamente, la clase social, y así sucesivamente, entre otras posibilidades. ¿Ya? Esa es la ventaja que tiene el modelo de efecto aleatorio en comparación con modelos de efectos fijos. Bueno, ahora voy a hacer una pausa de 5 minutos, pero ojalá les pido que vean el código, ¿ya? Para que ahí si aparecen comentarios, consultas. Es básicamente un modelo de efectos aleatorios, luego lo comparan con el modelo de efectos fijos, y luego hacemos el test de Hausman, el que vimos ahora, y luego lo hacemos con este procedimiento donde incluimos las medias, ¿ya? Es una aplicación de la materia que vimos en esta sesión, pero aplicado a los datos que vimos en la mañana, que son más un ejemplo, una base, por así decirlo, manual. En el último módulo vamos a hacerlo con datos ya reales. Así que ahora una pausa de 5 minutos y volvemos. Una pregunta, perdón. Acá, ideal si pueden como ir haciendo su opinión y también comparando los coeficientes, por qué van variando y cuáles son las diferencias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos arriba? Es el modelo de efectos fijos, ¿ya? Este efecto fijo, que acá en el caso de PLM le llama el modelo with-in. ¿Por qué? Porque ocupa la varianza with-in. ¿Ya? Recuerden que es puro tiempo. Nuevamente les menciono esa línea, como en un extremo tenemos efectos fijos, en el otro tenemos OLS, dependiendo de las varianzas que estamos trabajando, puro tiempo o solo entre las personas, y en el entremedio va a ubicarse RE. Si los coeficientes RE se parecen mucho al de un efecto fijo, eso quiere decir que nuestros datos tienden a predominar la varianza within, es decir, en el tiempo. ¿Ya? Voy a borrar. ¿Qué es lo que repasemos un poco cómo funciona el comando PLM? Esta era la resta de cada observación respecto de su promedio. Recuerden, en cada punto en el tiempo para el promedio de I. Tenemos el salario, el matrimonio, la base de datos y el modelo que indica FE. Acá yo simplifiqué el output. El output que tira R es mucho más grande. Si usted puede dar cuenta que aparece en 1R cuadrado, ahí ese output con eso R cuadrado no hay consenso en la literatura cuál ocupar, y en general con estos modelos de datos de panel, sobre todo efectos fijos, los R cuadrados no son de importancia, sino que es más bien el coeficiente de regresión. ¿Ya? Ese es el objetivo. Por si acaso, si alguien está interesado, y en el caso de un modelo de efecto aleatorio, más que reportar los R cuadrados, se reporta la descomposición de las varianzas que las vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué nos dio? Efecto fijo nos dio 500, nos dio significativo. Acá no estoy controlando ocupando cluster standard errors, ya que es una buena idea haber hecho eso también. Ya si alguien se anima, lo puede hacer, y ahí me cuenta cómo, qué le da, si le da o no le da significativo. Como en el mismo código aparece cómo hacer eso. Nos dio 500. ¿Qué significa ese 500? Quiere decir que las personas que se casaron en comparación con las que no han contraído matrimonio, hay una diferencia de $500 a favor de las personas que se casaron. ¿Ya? Ganan $500 más en comparación con los no casados. ¿Cómo funciona PL? El Random Effects, el modelo que acabamos de ver. Recuerden lo que hace Random Effects. Es como pondera las dos varianzas, la between y la within. Hace una ponderación, mientras que este modelo de acá es solo varianza en el tiempo, solo cambio en el tiempo. ¿Qué lo hacemos? Ocupamos el efecto aleatorio con el modelo. Fíjense que la única diferencia es acá. Eso es random, significa un modelo de efectos aleatorios. Y luego le pido un summary para ver los resultados, y básicamente en términos sustantivos tiene dos grandes sectores la tabla, que es este sector de acá, el output que entrega R, ¿ya? Este sector de acá y luego este sector de acá que corresponde a los coeficientes. Me voy a concentrar primero en el sector de los coeficientes. Note, un modelo de efecto aleatorio da muy parecido a un modelo de efecto fijo, 502. Mientras que el modelo de efectos fijos daba 500, ¿ya? O sea, son muy, muy parecidos sus resultados y son significativos. Ese ya es un indicador de que probablemente en esta base de datos, la varianza que esté dominando en esta asociación es la varianza del tiempo, within. Entonces no hay diferencia, y es un indicador tal vez para ocupar un modelo de efecto aleatorio. Fíjense,
el error estándar. Acá es 38, mientras que acá es 44. ¿Por qué el efecto aleatorio es más grande? Porque el efecto aleatorio incorpora en ese ponderador que vimos al comienzo la correlación serial. Entonces, eso quiere decir que también tal vez hay correlación serial. Entonces, esa es la razón, ¿ya? Entonces, al parecer, efectos aleatorios es una buena idea de ser utilizado. También, efecto aleatorio incluye un intercepto. Lo vimos en la mañana, que el intercepto en el caso de un modelo de efecto fijo no es ocupado. Javier, ¿usted tiene la mano levantada? Ah, no, ya no. ¿O sí? No, sí, era eso, pero ¿qué es eso? Que quería preguntar si el intercepto en este caso tiene algún valor interpretativo, Mira, no. En la ¿no? práctica no, que corresponde en la fórmula, el intercepto es esta expresión bien extraña, ¿ya? Entonces no tiene el tau menos 1 menos el intercepto de una regresión OLS, ¿ya? En general se reporta pero no se interpreta. Entonces, ya, ahí teníamos ese componente, vimos los coeficientes, son muy parecidos, y luego de eso voy a limpiar un poco para concentrarme en este sector de la tabla. ¿Qué hace este sector? Este sector es la información que ocupa para el ponderador, que ocupa el GLS, ¿ok? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tienen ustedes? Van a tener el porcentaje del error idiosincrático que cambia en el tiempo y la varianza que cambia en el tiempo y luego la varianza, por así decirlo, que está entre las personas. De hecho, reporta un share y acá lo ven que casi la gran mayoría está entre las personas, según estos datos. ¿Ok? Para los que saben multinivel, esta es la varianza que se ocupa por lo general para hacer esta correlación intraclase del análisis multinivel. Que acá esto lo ocupa para hacer este ponderador, que después lo ocupa justamente para que nos va a permitir hacer una estimación nos va a permitir hacer una estimación de ocupar las dos varianzas, ¿ya? Acá no tengo lamentablemente una variable constante en el tiempo, porque la podríamos ocupar, bueno, lo vamos a hacer en la última sesión, ¿ya? Para incluir cómo podríamos incluir una variable constante en el tiempo. Ok, entonces ya, sabemos que la diferencia del beta son muy parecidos del random effect con el efecto fijo acá. Entonces la pregunta es, ¿con cuál me quedo? En teoría uno diría, yo podría decir random effects porque es muy parecido y más encima es eficiente, entonces ganáis con el random effects. Sin embargo, hay que hacer un test formal para ello, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Primero, el test de Hausman. Es bien simple, ¿ya? En R es mucho más simple que en Stata, por si acaso. Pero en Stata tampoco es complicado, ¿ya? Pero en R es solo una línea de código, es bastante simple. ¿Cómo se calcula? Test de Hausman. Esto también del paquete PLM. Estimamos el modelo de efectos fijos, estimamos el modelo de efectos aleatorios, guardo los objetos y después ocupo la función del test de Hausman con el modelo de efectos fijos y el modelo de efectos aleatorios. Y aquí, ¿qué información nos da? Nos da automáticamente el chi cuadrado con el valor P. ¿Qué dice el valor según este test? No dio significativo. ¿Qué significa? Si no rechazamos la hipótesis nula, nos quedamos con el modelo de efecto aleatorio. Según el test de Hausman, acá el modelo que hay con el resultado, la conclusión es quedarse con el modelo, no el modelo que es consistente, pero que al mismo tiempo es más eficiente. Es decir, el modelo de efectos aleatorios. Y lo vimos intuitivamente, pues los coeficientes eran muy parecidos al tamaño del beta, pero el error estándar del test de Hausman, del random effects era más grande porque consideraba la correlación serial también en la estimación, ¿ya? En este resultado. Sin embargo, esto hay que tener cuidado porque la muestra es muy pequeña y este test funciona en muestras grandes, ¿ok? Este es solo un ejemplo de este tipo de resultado. Bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión? Al parecer, RE sería la mejor opción. En este caso, aunque sustantivamente en términos de coeficiente de regresión no hay mayor diferencia, pero si ustedes en la práctica le diera este resultado, es un buen mensaje si quieren estudiar alguna variable independiente constante en el tiempo. ¿Ya? Podrían incluir una variable independiente de ese estilo. Y finalmente vamos a ver este procedimiento alternativo de Chamberlain-Mudlach, que es incluir el promedio. ¿Ya? La base de datos ya tiene el promedio. Sin embargo, eso a veces no es simple, ¿ya? Calcularlo yo de todas maneras, acá les incluí un código que hace el promedio de la variable. ¿Ok? Que hace el promedio. De hecho, fíjense, este es código de dplyr, como lo pueden hacer, le pido con los datos de panel,
para cada individuo de la base de datos, con la opción mutate o mutate, calcula el promedio y ese promedio se va a llamar MMAR2. Y eso guárdalo en una nueva base de datos. Podrían poner simplemente panel, pero para no modificar sus datos, yo ocupé panel 2. ¿Ya? Eso les va a crear la variable. Esa es una opción bien simple para crear ya variables grupales. Por ejemplo, las personas interesadas en educación, las variables de composición de escuelas se pueden crear así. Entonces, ¿qué es este modelo? Fíjense lo que hice. Es un modelo de efectos aleatorios. Incluí las variables en cuestión, pero además incluí el promedio. ¿Ya? Entonces, conceptualmente, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Este promedio va a estar capturando la varianza between. ¿Ya? La varianza between. Entonces, eso se va a traducir que el coeficiente de MAR debería ser muy parecido, si no, el modelo de efecto, del coeficiente de efectos fijos, pero además de esto, nosotros podríamos, por ejemplo, incluir una variable que es constante en el tiempo. Entonces, estamos mezclando los dos mundos. ¿Ya? Este es como una solución ad hoc. De hecho, les dije que en general este modelo en la literatura se conoce como el modelo híbrido, ¿ya? Como un modelo hybrid model. Los errores estándar en esta opción de acá no son del todo correctos, por si acaso, ¿ya? Ahí hay que hacer un ajuste adicional. Veamos los resultados. Bueno, fíjense, 500. ¿Ya? Exactamente el mismo del modelo de efectos fijos. Al mismo tiempo, MAR nos dio significativo, lo cual significa, entre otras cosas, que la varianza between es relevante de los datos. ¿Ya? Es decir, en otras palabras, que es importante considerar los efectos fijos, a diferencia de efectos aleatorios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Los resultados de este test no coinciden con los del test de Hausman. ¿Okay? No coinciden porque el test de Hausman nos decía que el efecto aleatorio era la mejor opción, mientras que acá este test nos está diciendo, sobre todo con este resultado, que efectos fijos debería ser la mejor solución. ¿Con cuál quedarse acá? Básicamente, como la muestra es tan pequeña, el test de Hausman no es válido acá. ¿Ya? No es válido, porque la muestra es muy pequeña. Como una muestra grande, yo iría por el test de Hausman. Deberían, de hecho, ser consistentes los resultados, ¿ya? Mientras que acá, como es tan pequeña, no lo hace. De hecho, yo también repliqué estos datos con Stata, y ahí yo noté que en Stata, por ejemplo, el test de Hausman arroja, dice, no, pues no se puede estimar el test. ¿Ya? No se puede estimar, ¿por qué? Porque el n es muy pequeñito. ¿Ya? Los n son muy chiquititos, entonces no estarían funcionando. Bien, con eso estamos terminando este último bloque, ¿ya? Y ahora la última parte de este bloque quisiera, como antes, ya después el último bloque que vamos a ver un ejercicio con el SOC, ver darle algunos consejos, no sé si consejos, sino como posible lectura ya más aplicada, que puede ser de interés para las personas interesadas con este tipo de datos. Bueno, primero los contenidos que vimos en esta unidad, modelo de efectos aleatorios y el test de Hausman. Y literatura. Primero, literatura de manual, donde ustedes pueden profundizar en estos modelos. La misma literatura que vimos en la mañana, el texto de Andrés de análisis aplicado a datos de panel, y también el texto de econometría de Bullrich. ¿Ya? De hecho, mis clases en general están basadas en esos textos. Y luego una serie de papers más aplicados. Esto no están en las clases que yo les subí, pero me quedé pensando y creo que puede ser una buena idea. Y aquí les puedo dar una serie de recomendaciones para lectura de qué posibilidades tienen ya con datos reales de datos de panel y que aparezcan en buenos journal. Acá hay un sesgo hacia la sociología, puesto que yo soy sociólogo, así que eso es lo que yo más conozco. Básicamente, todos estos papers que aparecen acá son papers de demografía o sociología de la familia. ¿Ya? En general, en esa línea de la investigación de sociología se ocupan muchos datos de panel. Este paper del mismo Andrés, del mismo tipo que yo, del texto base que les recomiendo, es un paper que se pregunta por el efecto que tiene el divorcio sobre el ingreso. ¿Ya? Hay un buen paper para estudiar ese tipo de problemas. Sobre todo en este paper, el divorcio operacionalizado como el efecto de un evento, que es lo que yo les conté. ¿Ya? Entonces, como lo vimos en la mañana, entonces personas interesadas en estudiar el efecto de evento en alguna variable pendiente, este texto es altamente recomendable. Luego viene este paper de Ludwig y Brudel, que es básicamente la temática un poco del ejemplo que hemos visto, que es del marital wage premium, es decir, el efecto del matrimonio sobre el salario, ya que en este caso para los hombres. Y estos son con datos de panel, con
con una base de datos, bastantes olas, entonces es bien interesante, sobre todo cómo evoluciona ese wedge en el tiempo. Finalmente está este paper, estos últimos dos papers que son del 2021, son de ahora, ¿ya? El paper de Richard Bream, que es un sociólogo bien importante en temas cuantitativos, que estudia nuevamente, bueno, en este caso, fíjense, estas cosas, no, el lenguaje crea realidad, ¿ya? Pero es así las palabras que aparecen en la literatura, le llaman la penalidad de la maternidad. ¿Ya? ¿Cuál es la penalidad de la maternidad? Es decir, el efecto negativo que tiene el tener un hijo, en este caso para las mujeres, en el ingreso y en los salarios. ¿Ya? Si tener un hijo, por así decirlo, tiene algún efecto negativo. También ocupan datos de panel, ocupan un panel inglés, y técnicamente ellos ocupan una técnica más reciente, que se llama el método de control sintético, que es una versión contemporánea, un poco más sofisticada del modelo de efectos fijos. ¿Ya? Para ocupar estas técnicas de los paneles sintéticos, hay que manejarse bien con el modelo de efectos fijos, que es lo que hemos visto en esta clase. ¿Ya? Finalmente, un último paper altamente recomendable. Los últimos dos papers altamente recomendables tienen que ver con la situación en Chile. El primero es el de la Alejandra y con Florencia Torch, sobre nuevamente temas de matrimonio, y en este caso el efecto que tiene el matrimonio sobre características socioeconómicas de los niños, y este es un paper en donde se ocupan muy bien realmente los efectos fijos, ¿ya? Con datos de panel, en este caso administrativos, que en el contexto chileno, y pueden ver que es bien interesante, porque en Chile ha disminuido muchísimo desde los años 90 la tasa de matrimonio, y eso ha tenido ciertas consecuencias que este paper la investiga, ¿ya? Que se los recomiendo para los interesados. Y por último, para la gente interesada en educación, que no tienen que ver con datos de panel de encuestas, el paper de Álvaro Hofninger con von Hippel es básicamente un paper sobre Chile, y es la clásica pregunta en las ciencias sociales chilenas, de cuál es el efecto que tiene el sistema educacional, particularmente escuelas privadas, públicas y subvencionadas, sobre el CIMSE, que es una pregunta que se ha investigado mucho, y esta es como una de las últimas versiones de este paper. Ellos ocupan en este paper un modelo de efectos fijos, ¿ok? Y se hacen una base de datos de panel, desde casi como con 15 puntos en el tiempo, pero a nivel de colegio, con los datos del CIMSE. Hacen con el dato del CIMSE una estructura de panel para investigar esta pregunta clásica ya de las ciencias sociales chilenas, de si hay diferencia, hay desventajas o desventajas de los colegios públicos, los colegios subvencionados y los colegios municipales, ¿ya? Sobre esto, y van a ver que una de las conclusiones que llegan los autores, es que en realidad no hay grandes diferencias después que se dan cuenta de los distintos tipos de heterogeneidad entre los distintos tipos de colegios, ¿ya? Lo cual es muy importante, ya sabemos las discusiones sobre educación en Chile. Y finalmente, para las personas interesadas con datos más al estilo el SOC, que por así decirlo, el SOC tiene cierta particularidad, que es un dato de panel, pero sobre todo que levanta información, por así decirlo, de actitudinal. No son actitudes socioeconómicas como los que vimos anteriormente. ¿Ya? El SOC también levanta información, por ejemplo, de ingreso, pero el nivel, la variable de ingreso no es al estilo de como la que uno puede tener en encuestas socioeconómicas, pero sí tiene baterías muy ricas de redes, de discriminación, variables políticas, y así sucesivamente. Entonces son paneles particulares eso, porque son de actitudes, más que de características socioeconómicas, y si alguien está interesado ya en estudiar actitudes desde un punto de vista panel, yo les recomiendo ver estos papers, particularmente dos papers, el de Matz y Morgan, ilustran súper bien cómo modelar actitudes con datos de panel. ¿Ya? En el caso de acá de Diana Matz y Morgan, la pregunta es como para el 2018, cuando ganó Trump, básicamente, ¿qué es lo que determinó que las personas votaran por Trump? Y ahí ellos encontraron por así decirlo, dos variables, dos constructos que estaban en juego. Por un lado, las personas que sentían que su estatus estaba amenazado, y por otro lado, estaban las personas que consideraban que la situación económica era lo que llevó a las personas a votar por Trump. Para eso ocupó unos paneles que tenían como unos 4 o 5 olas, bien parecido al SOC, ¿ya? Y ocupan modelos de efectos fijos. De hecho, el paper Morgan es un comentario sobre ello, y es un muy buen ejemplo práctico de entender cómo funciona el modelo de efectos fijos. Y lo último es un paper mío, que ya es más básico, pero es básicamente, lo pueden descargar por ahí en la web,
es cómo ya hacer análisis más descriptivos de datos de panel, que yo me lo salté en estas clases mientras tiro el modelamiento, pero es, por ejemplo, cómo analizar tablas de transición. Tabla de transición, por ejemplo, es las personas fueron pobres en el 2000, ¿cuántas de ellas siguen siendo pobres 5 años después? Ese tipo de cosas, ya ese tipo de preguntas más descriptivas que se pueden hacer con datos de panel, secuencia, pueden encontrar un ejemplo en este documento de trabajo que yo elaboré. Bueno, con eso estamos terminando este tercer bloque, así que nos quedaría el último, que comienza a las 5:30, así que tenemos, a las 3:30, disculpen, a las 15:30, que tenemos para ir ya a hacer un ejemplo con los datos del SOC. Probablemente va a ser más cortita la última sesión, pero bueno, eso. Así que ahora aprovechar los minutos que quedan para responder consultas, comentarios. Paula Vera tiene la mano levantada. Sí, yo te quería hacer una consulta. No sé si ya lo mencionaste en los ejemplos de paper que mencionaste recién, pero ¿conoces algunos donde ocupen efectos aleatorios y ojalá utilizando variables de sexo? Acá, mira, yo para esa, no es técnicamente la variable de sexo, pero sí el paper de Andrés ocupa efectos fijos y efectos aleatorios. ¿Ya? Entonces ahí tienes un ejemplo para hacer de ese tipo de literatura, y también el paper, creo que de Maths, también incluye, no estoy del todo seguro de efectos aleatorios, pero el primer paper de divorcio compara los dos modelos, así que ahí recomendaría ver cómo funciona. Ya, muchas gracias. Bueno, eso, así que ahora vamos a hacer, vamos a terminar esta sesión 3 y nos volvemos a ver a las 15:30 para hacer ya la sesión más práctica. Oh, Cristiana Ayala. Hola, ¿cómo Oh, estás? hola. Te puse una pregunta en el chat ¿Ya? que me perdí un poquito en el código, perdón que vuelva para atrás. Ah, ya, aprovechemos el tiempo. Veamos este de acá. ¿Este? Así es. Cuando Ya. estás haciendo eso, no sé bien por qué haces ese panel 2 y después cuando haces el modelo ocupas el panel antiguo, entonces aquí hay una parte donde me perdí. Sí, buen punto, gracias por la corrección. Esta variable ya viene en la base de datos. ¿Ya? Ah, Y aquí perfecto. yo solo agregué esto como un poco para ilustrar cómo en R podemos hacer estas variables, estos promedios dentro de la unidad. Perfecto. Me queda claro entonces. Gracias. Súper, súper. Gusto saludar. Gusto verte, Cristian. Ana San Martín, ¿sí? Sí, hola, tengo una duda, como que has mencionado algunas veces que, no sé, estos modelos no funcionan con muestras grandes o muestras pequeñas. O sea, yo imagino que obviamente el hecho que una muestra grande tiene más de 2.000 personas, es una base grande para ciencias sociales, pero ¿qué es una muestra pequeña y qué es una base de datos grandes como para estos Sí, distintos modelos? un punto. Mira, en general los estadísticos no les gusta como decir, ay, esto es una muestra grande, una muestra pequeña, pero yo te podría decir que hay varias restricciones. Por ejemplo, en la mañana vimos que si quieres ocupar cluster standard errors, tienes que tener a lo menos 40 clusters, es decir, un N de 40 personas, a lo menos, ¿ya? 40 personas, por ejemplo, para que te funcione bien ese estimador. Yo diría que en general, para no tener problemas con estos estimadores, los test, en general funciona con 100 unidades, de 100 unidades para arriba. Y si no, si tienes un panel de países, por ejemplo, es tener buena información, una serie de tiempo muy rica. Por ejemplo, tener 20 países, pero tener unos 20 puntos en el tiempo. ¿Ya? Más o menos. Eso, aunque no, acá los criterios no son estrictos, eso es tenerlo en cuenta. Gracias. Ok, creo que estamos, así que vamos a hacer la pausa ahora y nos vemos a las 3:30. Que va a ser más bien una clase más bien aplicada a los datos del SOC. Alejandro me dijo que el curso de uso de la base de datos del SOC se va a trasladar, ¿ya? Probablemente para agosto, así que
voy a poner especial atención en el código que les voy a mostrar, que ya se los entregué cómo fui manipulando la base de datos del SOC, que es algo no menor y que por lo demás implica hacer un curso especial. Para eso está el Alejandro, pero el Alejandro cualquier cosa nos va a ayudar si alguien tiene dudas. Ya siempre, como en general, el tiempo se va más en procesar los datos que en analizarlos, por si acaso, una vez que uno tiene claro los resultados. Y que ahora voy a compartir pantalla para que vamos viendo cómo funciona el código. Ok, ahí también me están viendo, yo los veo a ustedes, así que estamos bien, está el micrófono abierto, sí, está todo funcionando bien. Acá tengo mi código, ese tamaño de letras está bien, se ve bien. Ya, ok, súper, ya lo dejo, entonces lo dejo con ese tamaño de letra. Bueno, yo soy viejito en el uso de R, ya, lo empecé a usar el 2000 creo, ya, capaz que seguro algunos de ustedes ni siquiera habían nacido, ya, el 2000, entonces soy de la vieja escuela de antes de RStudio, de RStudio, y estoy como acostumbrado y me cuesta moverme a RStudio, aunque lo ocupo a veces para hacer gráficos, ese tipo de cosas, pero yo lo que hago es trabajar directamente desde la consola de R, entonces a veces no es muy amigable, ¿ya? Pero da lo mismo, ustedes pueden trabajar en RStudio y acá está el código, ya que en el caso mío yo lo ocupo a través de un editor de texto, pero es una cosa de gusto, no hay diferencias con ello, y RStudio también tiene varias ventajas, entre ellas, yo, como les dije, los códigos, y lo pueden ocupar también como procesador de texto, Markdown y todo eso, ¿ya? Antes de pasar con el código, quisiera hacer una recomendación por respecto a este modelo híbrido que yo les mencioné, ese modelo que mezclaba como efectos fijos con efectos aleatorios. Si alguien quiere ver una aplicación de esto, les recomiendo este paper de Alexander, de Alex con Dennis, de Inmigración y Estado de Bienestar en Alemania, en donde ellos lo hacen muy bien, magistralmente, así que les sugiero ver este paper para ver si alguien está interesado en el modelo híbrido. Es bien útil, sobre todo, yo diría, más que en datos de panel, en análisis multinivel, por si acaso, ¿ya? Ok, entonces vamos a pasar ya a trabajar, ¿ya? Si, por favor, si hay dudas, comentarios, no duden en hacer consultas, ¿ya? Para ir viendo cómo vamos funcionando con esto. Entonces, tenemos taller de introducción a análisis de datos panel con el SOC. Primero, el entorno de trabajo. ¿Cuáles son los paquetes que voy a estar ocupando? Estos paquetes que aparecen acá, que acabo de destacar, son básicamente para manipular datos. ¿Ya? El CAR es un paquete clásico de regresión y que tiene una función que se llama recode, que es muy útil para recodificar. Estos paquetes que están acá con estos nombres que SJ los voy a ocupar porque nos va a permitir ver la etiqueta de las variables, lo cual es bien útil, entre otras cosas más. Gdverse es para tener todo el mundo dplyr y poder ocupar esos comandos para manipular datos. Ojo con este, cuidado si no lo tienen porque instala varios paquetes, ¿ya? Así que cuidado con este paquete tidyverse. Luego este paquete panel R es bien útil en términos de generar los formatos wide y los formatos long, ¿ya? Que eso lo recomiendo, eso es muy útil y ahí el Alejandro cuando haga sus sesiones le va a dar duro y parejo a ese paquete para ir viendo cómo podemos declarar los datos. Recuerden que los modelos que vimos asumen que los datos están en formato long, pero en general las bases de datos cuando uno las descarga vienen en formato wide, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y luego paquetes para análisis, LMTest, para hacer los Cluster Standard Errors, o errores estándares robustos, y el que hemos ocupado en las clases, que es el paquete PLM. Este comando del 20 es básicamente para limpiar los objetos dentro de R, y básicamente es como eliminar la base de datos, para así decirlo, si ocupáramos ese lenguaje. ¿Ya? Ahí lo cargué, ¿no? Uy, no debía haber hecho eso porque ya tenía la base de datos cargada, ¿ya? Por eso hay que tener cuidado con esta línea número 20. Pero bueno, voy a cargar de nuevo la base de datos. Permiso para cargar la base de datos nuevamente para que la tengamos. Esto está, en mi caso, el SOC, taller, julio, jueves, bloque 4, base de datos. De hecho, ese es el objeto en donde está la base de datos del SOC que vamos a ocupar. Con R.
Ok, ahí está cargado, podemos chequear que esté con la opción Objects y ahí aparece la base de datos. Bueno, acá viene una serie de códigos para procesar los datos. Yo se los voy a explicar como en las líneas más generales, no voy a entrar detalle en detalle, luego lo voy a estimar, ¿no? Pero si hay consultas, no duden en hacerlo, ¿ya? ¿Qué hacemos? Primero le cambio el nombre para facilitar la interpretación. Luego acá hay un filtro que tiene que ver con, para quedarnos con 4 mediciones y eliminar ciertos casos anómalos y sacar un caso perdido. Ya eso es procesamiento de datos. Ahí la información que entregue el Alejandro cuando esté explicando la base de datos del SOC es bien importante, ya sobre esos temas. Luego seleccionamos las variables de interés, que es básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? La variable dependiente va a ser el estatus social subjetivo, que es una variable, por así decirlo, la vamos a medir como continua. Valores mayores indican un estatus social subjetivo más alto, y vamos a tener 3 variables independientes: educación, medida en niveles, la edad y el sexo, ¿ya? Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, ¿qué es lo que vamos a seleccionar en este objeto? Vamos a tener el identificador. El identificador es bien importante porque ese después permite declarar la base de datos en formato long. Luego tenemos la variable sexo en 4 mediciones, que en el SOC tienen esta denominación, y ahí Alejandro les va a poder explicar bien qué significan el M, el guión y ese tipo de cosas, que los datos de panel es todo un mundo eso. Lo mismo para la edad, lo mismo para la educación, y finalmente lo mismo para la variable dependiente, que es la D0101, ¿ya? Y eso lo voy a dejar en el objeto que se va a llamar el-white. Vamos a tener la base de datos el-white, ¿ya? Un punto bien importante del procesamiento de datos panel, cuando ustedes estén manejando, son estos signos, note, 01, 02, 03, 04, puesto que cuando declaremos, transformemos los datos de formato white a long, el software tiene que identificar esos numeritos para ir creando los bloques, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes ponen y le pongo 04B, va a arrojar un error, ¿ya? Entonces tiene que estar homogenizado para que entienda que es la misma variable. O, por ejemplo, acá le pongo sexo A, va a entender que la del año 03 es otra variable, que no es la variable sexo, entonces no la va a juntar, ya en el formato long. Así que tener ahí cuidado particular con ese tipo de modelamiento. Voy a ejecutar todo este código hasta acá, y para que veamos cómo funciona. Así que lo hago. No, ¿qué me pasó? Por supuesto, no tenía los paquetes abiertos, disculpen. Ya, los voy a cargar ahí los distintos paquetes. Listo, estamos ahí. Luego estos de acá. Ya, ahí sí. Luego ejecuto acá, crear el nuevo objeto. Hacemos el filtro y luego ocupo el select, que es de deploy. Y ahí está. Entonces el dim nos va a decir cuántas filas y cuántas columnas tenemos. Tenemos 1886 filas y 17 columnas, es decir, 1886 casos y 17 variables. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Si ustedes quieren ver cuáles variables, pueden ocupar un names y ahí aparecen las variables que estamos ocupando. El identificador de la encuesta y las distintas variables. Si alguien quisiera, esto es bien importante, sobre todo en encuestas de opinión pública, ver cuáles son las etiquetas de las variables, cómo están medidas, si ya están recodificadas o no, pueden ocupar esta opción de acá. Acá yo le voy a pedir que me muestre las etiquetas para la variable de bienestar subjetivo, ¿ya? Entonces, yo la voy a ejecutar. Usted, a lo mejor es probable que la gran mayoría tenga RStudio, entonces le va a aparecer abajo en uno de los cuadrados de RStudio. A mí me va a aparecer como un HTML aparte, puesto que no estoy en RStudio, ¿ya? Y ahí está. Entonces, fíjense, así está medido el estatus subjetivo, con los menos 99,88 y la escala que va de 0 a 9, lo cual es bien práctico, ¿ya? Para ir viendo las variables, ya para ir viendo en R cómo ver qué miden. Entonces, tienen todas estas opciones para ir viendo eso. También pongo una tabla para ver cómo funciona la edad. Y aquí, por ejemplo, alguien puede escribirle un mail al Alejandro, a la gente del suelo, y decir, oye, pero en mi base de datos tengo una persona con 1 año, con 2 años, con 1 año, con 2 años. ¿Cómo es posible eso? ¿Ya? Bueno, ahí están los muchachos del SOC, si es que le toca ese tipo de situaciones, para preguntarle por qué está pasando eso con la base de datos, ¿ya? Para ir chequeando. Siempre es importante chequear los datos. Ahora yo me voy a hacer Luis,
¿Sí, Alejandro? Solamente creo que son casos esos. Hay un caso con 77 años y 2 casos con 78, Ya, ok. si no me equivoco. Ya, súper. Súper. Gracias. Sí, pero eso. Sí. ¿Ya? Y luego, acá voy a explicar como el espíritu general y luego lo voy a ejecutar completamente, pero es cómo fui recodificando las variables para hacerlo. Primero hice una recodificación de educación, que es lo que está acá, que es básicamente crear los siguientes niveles. Pues voy a dejar básica o menos, media, superior, superior, y voy a declarar los missing. En R hay varias posibilidades para recodificar variables. El paquete char tiene una opción que se llama recode, el paquete dplyr tiene una función que se llama mutate, y yo personalmente ocupo una directa en R, ¿ya? Directa en R, que es por si alguien no la conoce, con lo que fui haciendo acá. Primero le pido una tabla para ver qué valores tiene. Luego, básicamente, lo que hago acá es crear una nueva variable que se llama M01B-W01, donde le digo, son puros NA, son puros missing, y después voy a ir llenando los missing. Por ejemplo, con esta línea. ¿Qué significa esa línea? Le digo, para la variable nueva que acabo de crear, haz lo siguiente. Para los valores en la variable original menor que 4, ponele un 1. Para los valores mayores que 3, ponele un 2. Y así sucesivamente. ¿Ya? Así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, yo voy a ejecutar todo esta línea de código, y ahí ustedes pueden chequear cómo quedó la educación con estos 4 niveles, y acá está la esquina original, ¿okay? En donde el 1 es básica o menos, 2 es media, 3 es superior técnica, 4 es superior universitaria, y los NA son los missing. Solo un caso missing en educación. ¿Ya? Una recodificación, y esto hay que hacerlo con todo, de todos los años, pues del año 1 al año 4, así que lo voy a volver a hacer desde el año 1 al año 4. Ahí quedaron todas hechas, y veamos name para chequear, y al final deberían aparecer las variables nuevas que están ahí. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la recodificación, una ejemplificación de recodificación de las variables. Acá esto es solo una cosa para ilustrar los modelos que vimos, que es cómo crear una variable constante en el tiempo, porque vamos a ver que en esta base, que es una base de datos del año pasado que nosotros trabajamos, cuando ocupábamos el sexo y estimábamos un modelo de efectos fijos, nos estimaba un coeficiente para sexo. Entonces eso quiere decir que el sexo estaba cambiando, entonces hay que tener cuidado, porque puede que sea así, pero puede que haya un problema de recodificación en los datos. De hecho, al final del código, acá existe una corrección para género que el Alejandro hizo el año pasado, y bueno, si alguien tiene consultas sobre ese tema, pregúntenle a ellos, ¿ya? Ellos son como las personas para solucionar ese tipo de temas que ustedes tengan dudas, como lo que acabamos de ver de edad, o en el caso del sexo, que haya muchas personas que cambien de sexo, que no hagan cosas que no hagan mucho sentido cuando uno está manipulando los datos, que más que no hagan sentido, que hagan ruido, ¿ya? Que hay que revisarla. Y acá lo que hice fue crear artificialmente una variable constante en el tiempo para mostrarles que cuando estimamos modelos de efectos fijos, esta variable no va a ser incluida en los modelos. Automáticamente los paquetes la eliminan, los modelos la eliminan. Se va a llamar Z. Entonces tenemos Z para el 0,1, Z para el 0,1, Z para el 0,2, Z para el 0,3, Z para el 0,4. ¿Ya? Entonces lo que hice acá es crear esta variable constante en el tiempo. No voy a entrar en más detalle cómo la hice, ¿ya? Si alguien quisiera, al final de la sesión les explico, pero básicamente lo que crea es una variable constante en el tiempo, que se va a llamar Z. Entonces, la voy a ejecutar. Que es un placebo, es como algo solo ilustrar, pero en la práctica no deberíamos ocupar, porque esta variable es falsa, ya no captura comportamiento real en la encuesta. Bueno, ahí tenemos todas nuestras bases de datos, ¿ya? Entonces, están todas en el objeto el-white. Esa es la base de datos, por decir, pero está en formato white, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer ahora es llevarla a formato long para que podamos ocuparlas con el paquete PLM y hacer las estimaciones. Eso, la verdad que en R, como ustedes saben, hay varios caminos acá en R para llegar a Roma. Sin embargo, como también pasamos en R, probablemente alguien ya se enfrentó a este problema y ya hizo el código público y tal vez tenga hasta un paquete. Y bueno, efectivamente ya está el paquete que permite transformar los datos de formato long a formato white. ¿Cuál es el paquete? Como le acabo de mencionar, es este. ¿Ya? Panel
panel R, y la función en formato wide o formato long se llama long panel. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace eso? Eso va a crear la base de datos en formato long, que la vamos a tener ahí. En long tiene los siguientes argumentos esta función. El wide, base de datos en formato long, guión W0, reconoce así la ola. Por eso es tan importante no tener errores ahí, porque si tiene otro nombre, él no va a reconocer la variable. Entonces va a haber un problema. Desde la ola 1 hasta la ola 4. Label location, ahí no sé muy bien qué significa, eso ya se me olvidó qué era. Después el identificador central, porque así va a crear los bloques, y finalmente cómo reconoce la ola que va a tener ola. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la base de formato long, recuerden que la primera columna era el identificador de persona y la segunda columna era la ola, la encuesta en el tiempo. Entonces va a crear automáticamente una variable que se va a llamar ola, que va a ir de 1 a 4. ¿Ya? De 1 a 4. Entonces ahora voy a ejecutar este comando y nos va a quedar inmediatamente en formato long. Se demora un poquitito porque la base de datos es grande, ¿no es cierto? Son 2000 y tantos casos por 4, pero ahí ya está lista. Entonces, vamos comparando. Tengo names long, fíjense. Tenemos names long, names wide. Miren, comparen. Tengo el long, la base de datos formato long. Tengo la encuesta, tengo la ola. Note, M-sexo, ya antes era M-0-sexo W01. Ya no tiene ese nombre. ¿Por qué? Porque acá está todo junto en una sola variable, como está en formato long. Y lo mismo pasa para la edad, el M-001, ya se me olvidó que esa cuestión, esa debe ser la educación original, la variable dependiente, la educación recodificada, y esta variable constante en el tiempo que yo creé, como un placer. ¿Ya? Y finalmente, acá, por ejemplo, más ilustraciones del modelo. Dice, el DIM nos va a dejar 7544 para chequear, son 1886 por 4, nos da 7544, estamos bien. Si alguien quisiera inspeccionar un poco los datos, y ahí tienen las columnas como se está viendo, fíjense, lo voy a poner acá. Esta es la primera persona, esos 4 puntos en el tiempo, que esta persona tiene de 2, no sé qué es 2. Alejandro, ¿qué es el 2? Hombre, mujer, no sé. El 2 mujer, si no me equivoco. Ya, 2 mujer, la edad es 64 años, 65, 66, 68, sus niveles educacionales recodificados y la variable constante en el tiempo. ¿Ya? Y acá está el segundo bloque, la segunda persona, y así sucesivamente. Luego, lo último que teníamos acá es como una... Esto uno lo puede pensar, ¿ya? Pero acá, por ejemplo, lo que hice es eliminarlos con esta información, que en general significa un NA, para facilitar los cálculos. Los tiré como NA, y luego tiramos cómo funciona la variable educación recodificada, y son solamente 5 casos, así que es súper poco, no hay problema con ello. ¿Ya? Luego esto vienen los modelos, pero antes de pasar, entonces tenemos la base de datos lista. Ahora podemos recién ocupar nuestras bases, nuestro análisis. Antes de pasar al análisis, ¿alguien tiene alguna consulta, algún comentario, algo que quisiera consultar o comentar de lo que hemos visto recién? ¿No? Ya, súper. Entonces vamos a continuar. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a ver? Vamos a estimar todos los modelos que vimos en las sesiones de hoy día. ¿Ya? Vamos a poner todo en práctica para ver qué cosa resulta. Bullet OLS, que era una regresión OLS con formato log. Primeras diferencias, efectos fijos con cluster standard errors, random effects y test de Hausman. ¿Ya? O sea, resumimos todos los contenidos que vamos a ir viendo. Y ahí vamos a ir comparando. Primero el Bullet OLS, el más simple. Note cómo funciona. Ahí está. Es una regresión lineal con la variable dependiente, que es estatus subjetivo, con las variables independientes en cuestión, que es el sexo, la edad y la educación, y la base de datos en formato long, y luego aplican un summary. ¿Ya? Yo no lo voy a estimar todo de una vez, voy a explicar primero y después lo estimo para que comparemos los resultados. Luego viene primeras diferencias y efectos fijos, y acá podemos ir jugando con nuestros datos. Acá, por ejemplo, puse algo adicional que tiene el paquete PLM, que igual funciona, que básicamente que lo que hace, déjeme ver bien,
lo que hace esta cuestión es decir si el panel está balanceado. ¿Qué significa panel balanceado? Que no hay caso perdido. ¿Ya? Eso es súper bueno, tener un panel balanceado. ¿Ok? Un panel balanceado que no hay casos perdidos en este caso. ¿Ok? Luego tenemos el modelo de efectos fijos, como de primera diferencia. Antes de estimarlo, como les dije, les voy a explicar el código. ¿Cómo funciona esto? El mismo que vimos en la mañana. Variable dependiente, sexo, edad, la variable de educación, el placebo que es constante en el tiempo. Este es opcional, porque por defecto pone individual, pero yo se lo agregué y note que acá tenemos primeras diferencias. ¿Ya? Tenemos primeras diferencias. Voy a de todas maneras estimar los modelos, pero para que lo veamos. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el Pullet OLS? Recuerden que este junta la varianza between y within en el tiempo y entre las personas, y básicamente, ¿qué nos dice? Para el género no es significativo, para la edad aumenta el estatus, el bienestar subjetivo a medida que aumenta la edad, y para la educación básicamente aumenta a medida que aumenta el nivel educacional, comparado con el nivel educacional más bajo, y es significativo. Ese es básicamente lo que ilustran estos resultados. Pero hagámoslo con primera diferencia, porque es más entretenido. ¿Y ahí qué hace primera diferencia? La resta de 2 puntos consecutivos. Por lo tanto, primera diferencia, solo tenemos varianza en el tiempo, en 2 puntos consecutivos en el tiempo. ¿Cuáles son los supuestos centrales de primera diferencia? Era la exogeneidad estricta, pero se puede relajar con exogeneidad débil. ¿Cuál desventaja tiene? No podemos incluir variables constantes en el tiempo. Entonces, note, acá, en teoría, no debería estimar un coeficiente ni para Z, ni para sexo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Vamos a ver a continuación. Fíjense, ¿qué es lo que nos resultó? Acá está el resultado del modelo. Note que sí da un coeficiente para sexo, aunque no da nada significativo, ¿ya? Pero de todas maneras lo estima. Eso quiere decir que la variable sexo hay cambio en el tiempo. Ya ese tema que le acabo de mencionar. Pero fíjense que yo especifiqué en el código Z, pero no, el output no lo entrega. O sea, automáticamente reconoció que Z es constante en el tiempo y ni siquiera lo incluye en el output. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está controlando. Primera diferencia es controla por Z, pero no estima un coeficiente para Z. Lo mismo para efectos fijos, donde la diferencia es que tenemos el within, en la misma idea, en el mismo espíritu, y acá es básicamente para comparar los coeficientes. Y aquí lo vamos a hacer, que esto nos permite ver en un formato más amigable, comparar los coeficientes que estamos estimando. Me salté este. Déjenme estimar de este comando de abajo. ¿Qué es lo que hacía acá? Note que acá le puse un -1. ¿Ya? Y acuérdense qué es lo que hacía el -1. El -1 era eliminar el intercepto. Lo voy a estimar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el de arriba. Básicamente, ¿qué significa este intercepto de acá arriba? Eso quiere decir que a medida que aumenta el tiempo, el bienestar subjetivo disminuye. ¿En cuánto? En 0.045. Va disminuyendo, aunque no es significativo. Ojo con eso, no da nada significativo. ¿Ya? No es significativo. Sin embargo, acá los datos no están con este efecto. ¿Ya? No dan con este efecto. Note que acá por defecto dice un caso eliminado por singularidad. Es ese missing que genera automáticamente primeras diferencias. Y bueno, ahora comparemos el resultado con efecto fijo, que más o menos genera el mismo resultado. Voy a estimar acá el modelo y vamos a ver el output común que se ve. Entonces, ¿qué nos dice? El modelo 1 el modelo 1 es Pullet OLS, ¿ya? Es como la mezcla entre varianza between y varianza within, y MFE01 es efecto fijo. Entonces vamos a comparar las dos cosas. ¿Cuál es la ventaja del modelo 2? Que está controlando por las variables constantes en el tiempo, mientras que el modelo 1 no controla por esas variables. ¿Qué es lo que tenemos? Básicamente lo siguiente. Note que igual los resultados son bien distintos, ¿ya? Si ustedes lo pueden ver. Ven, por ejemplo, bueno, el género, esta cosa que cambia en el tiempo, no dio significativo. La edad, acá dio positivo, mientras que acá da negativo. Claro, eso quiere decir, se dio vuelta cuando controlé por las variables constantes en el tiempo, el efecto de la edad es negativo. A medida que aumenta la edad, disminuye el bienestar. ¿Ya? Luego con la educación, tenemos que acá da una diferencia significativa. Esta es la diferencia según el Pullet OLS, las personas con educación secundaria
tienen un estatus subjetivo más alto que los de educación básica, mientras que cuando controlamos por las variables constantes en el tiempo no da significativo. ¿Ya? Y luego podemos ir viendo que los tamaños dan positivos, pero son mucho menores. O sea, acá básicamente hay una evidencia bastante fuerte de que las variables constantes en el tiempo están teniendo un rol bien importante en la estimación, ¿ya? Que por lo tanto sería razonable incluirla, y vamos a hacer el test de Hausmann, ¿ya? Para comparar más o menos lo que está resultando en estos resultados. Antes de eso, si alguien quisiera básicamente ver qué pasa si doy cuenta de la correlación serial con un cluster standard errors, lo mismo que vimos en la mañana, ahí está el paquete, y luego estimo el modelo de efectos fijos, pero con la varianza clusterizada, donde ahí le indico el cluster son las unidades, se estima y se demora un poquitito, no es muy, uy, que se demora, ya, pero bueno, mi computador está viejito. ¿Qué es lo que tenemos? Note que los coeficientes son los mismos que los de acá arriba, pero los errores estándar en general son un poquito más altos, ¿ya? De hecho, este coeficiente es bien robusto, pero el efecto de la edad es negativo, ¿ya? Probablemente el efecto es no lineal ahí si alguien está interesado en eso, pero que haya salido negativo, eso quiere decir que efectivamente las variables constantes en el tiempo son importantes de considerarlas en este análisis. Y finalmente tenemos el modelo de efectos aleatorios, ya que es el gran competidor de efectos fijos. Un punto no menor de comparar, déjenme agregar algo acá. Quiero comparar efectos fijos con primeras diferencias. Así que está acá, vamos a obtener primeras diferencias, no, ocupemos la primera diferencia con el efecto tendencia. Y entonces lo voy a agregar acá para ver qué resulta. Oh, ¿a dónde me equivoqué en algo? Ah, no, pero es que no estoy haciendo puras leceras. Disculpen. Es en el screen reg donde debería haber hecho eso. Ahí. Note, fíjense, primera diferencia del modelo 1 no da nada significativo, mientras que en el modelo 2 de efectos fijos sí da significativo, ¿ya? ¿Por qué sería esa diferencia? ¿Por qué estaría apareciendo? ¿Por qué con efectos fijos tenemos asociaciones significativas y con primeras diferencias no? ¿Alguien tiene alguna explicación para eso? ¿Se anima? Bueno, yo le explico. Básicamente recuerden, efecto fijo, primera diferencia es la resta de 2 puntos consecutivos en el tiempo, mientras que efecto fijo es la resta de cada observación respecto al promedio. Entonces, en otras palabras, efecto fijo ocupa toda la varianza within, no solo la varianza consecutiva. Eso quiere decir que el efecto fijo es más eficiente, ocupa más información. Y eso está haciendo un rol acá. ¿Ya? Está trabajando con mucha más información que primeras diferencias. Aún así podemos comparar los coeficientes, no son tampoco tan parecidos, ¿ya? Tampoco tan parecidos. Bueno, eso sería, y luego, finalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un modelo de efecto aleatorio, ¿ya? Ah, hay una consulta, disculpen, voy a ver acá en el chat hay una pregunta. Y da un R cuadrado negativo en el modelo 2. Sí, pero yo recomiendo los R cuadrados no tomarlos tan en cuenta por si acaso, ¿ya? Porque ahí no hay como una guía clara en la literatura cuál ocupar. Lo puede uno reportar, ¿ya? Lo puede uno reportar, pero no es del todo claro. Y el R cuadrado negativo es el ajustado, ¿ya? Y eso a veces da negativo al R cuadrado ajustado cuando existe correlación entre las variables independientes, un indicador de que habría algún tipo de problema de multicolinialidad, por si acaso. Exacto, ahí está. Gracias, Carlos, por hacer esa corrección. Bien, vamos a ver el efecto aleatorio, ¿ya? No, la única diferencia con efecto fijo, ustedes lo pueden comparar que en vez de poner within, ponen random, y después vamos a comparar todos los coeficientes. Vamos a decir el Poulet OLS, efecto fijo y efectos aleatorios. Y después vamos a ver el test de Hausmann y qué nos dice Hausmann, con cuál nos deberíamos quedar, según él. Entonces se estima el modelo de efecto aleatorio, quedó estimado,
Comparemos los coeficientes, más o menos que nos da. Ya, y aquí sube, acá como, este resume todas las clases de hoy día, ¿ya? Esta tabla, al final todo se resume en una tabla, ¿ya? Las horas gastadas que hemos ocupado hoy día, las estamos todos resumiendo en una tabla, ¿ya? ¿Qué es el modelo 1? Poolet OLS, una regresión OLS ocupada una base de datos formato long. ¿Qué es lo que hace eso? Mezcla las varianzas between, within, no se focaliza en ninguna de ellas, pero tampoco la pondera como efectos aleatorios. Modelo 2, efectos fijos. Pura varianza within, puro cambio en el tiempo. ¿Ya? Si yo me concentro, ¿cuál de las desventajas de ese modelo? Que no puedo considerar variables constantes en el tiempo. Y finalmente, el modelo de efectos aleatorios, que también considera las dos varianzas como el Poolet OLS, pero ocupa este ponderador, ese tau, que da cuenta de la correlación serial. Y recuerden que si los coeficientes del efecto aleatorio se asemejan bastante a los del efecto fijo, eso quiere decir que domina nuestros datos más bien el cambio en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Primero, no da ya, respecto de esta variable de que acá hay un error, ¿no es cierto? De codificación, por lo que entiendo, sí que no la voy a tomar más en cuenta, pero era un punto como para un ejercicio, porque suele ocurrir en la práctica que aparezcan estas cosas y uno tiene que ver, algo ahí en la base de datos que hay que solucionar. Respecto a la edad, fíjense. En la edad tenemos que el efecto, siempre es casi cero el efecto. Mientras que en Poolet OLS y en el modelo 2 es significativo, en el modelo 3 no es significativo. ¿Ya? ¿Por qué está pasando esto? ¿Cuál es la diferencia? Si bien efectos fijos es más eficiente, acá yo no estoy dando cuenta de los problemas de correlación serial, mientras que aquí sí da cuenta del problema de correlación serial, tal vez por eso se está manifestando. Ahora, el signo es distinto, eso quiere decir que efectivamente las variables constantes en el tiempo pueden estar cumpliendo aquí un rol importante. ¿Ya? Respecto de la educación, más o menos los patrones ustedes pueden ver que del efecto aleatorio son muy parecidos al Poolet OLS. Son muy parecidos, pero muy distintos al efecto fijo. Entonces, este es un indicador acá que en estos datos, que en esta base de datos, probablemente las principales diferencias son entre las personas, más que en el tiempo. ¿Ya? Cuando el random effect se asemeja mucho al Poolet OLS, quiere decir que la varianza between es la que tiende a dominar en estos datos, probablemente. Sin embargo, recuerden que si yo quiero considerarme en causalidad, yo me focalizaría más en efectos fijos, porque el modelo 3, que es Random Effects, no está controlando por características constantes en el tiempo automáticamente. Ya no controla por eso. Probablemente este coeficiente está sobreestimado. Pues. Cuando controlo, fíjense, disminuye bastante, disminuye casi 2 veces. ¿Ya? Bueno, y para tener una opinión ya más formal de si me quedo con efecto aleatorio o efecto fijo, estimemos el test de Hausmann. Recuerden que si sale significativo, eso quiere decir que los efectos fijos son relevantes y me quedo con el modelo de efectos fijos. Así que lo estimamos y salió hiper recontra significativo. ¿Ya? Eso es 10 elevado a la 0, ese número, eso por si acaso es, es, eso es igual a por 10 elevado a la menos 8. No, ni siquiera lo da, es 0,00000000, ¿ya? Es ultra significativo. Entonces, conclusión, las características no observadas constantes en el tiempo son muy relevantes acá, así que probablemente el que es recomendable de utilizar el modelo de efectos fijos, no es recomendable utilizar ni el Poolet OLS ni el Random Effects, ¿ya? Esa sería la conclusión de estos análisis. Y bueno, y después viene esa corrección de género que ya tiene que ver con la base de datos, así que ahí no me voy a meter. Así que eso. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna consulta? Sí, creo que hay una mano levantada, ¿o no? Ah, hay un comentario en el chat, lo voy a ver. Una consulta. ¿Por qué no aparece la estimación de Z en el modelo de RE? Veamos por qué no aparece. Probablemente porque no la incluí. No, pues fíjense, no está incluida. Agreguemos Z para ver qué pasa. Déjeme chequear nomás que no esté cometiendo un error. La vamos a agregar. Lo voy a estimar. Ups, me sale un error. Probablemente lo voy a hacer de nuevo. No, error. Puede ser que efectivamente, donde, no sé, ¿ya? Está diciendo que hay un error.
exactamente singular. Eso quiere decir que hay una correlación perfecta estimada en algún lado. Probablemente el placebo está generando un error, ¿ya? En esta cosa especial que hace el random effects, ¿ya? Sin embargo, cuando estimamos el Poolet OLS, acá está el Poolet OLS, veamos si es un error de random effects o un error más generalizado. No hay, este es mucho, Poolet OLS es siempre una carne de perro, ¿ya? Ah, pero fíjense, por eso genera error. Porque NA, ¿por qué? Porque no tiene variación, ¿ya? Entonces ahí está el error en que está haciendo esta variable constante en el tiempo. Pero espero, si alguien está interesado en trabajar más con el SOC, que ocupe una variable de, por ejemplo, el género, sin estos temas de codificación que hemos visto, y el random effects debería estimar. Ya no deberíamos tener problema con eso. ¿Algún otro comentario? ¿Duda? Ok, acá hay otra pregunta en el chat. Déjeme ver bien. Ok, bien, súper. Bueno, eso, creo que no tengo mucho más que decir. ¿Cómo estamos? No, estamos en la hora, terminamos bastante, con bastante, te queda bastante tiempo, pero bueno, yo les anuncié que esta última parte práctica, si no hay más consultas, no hay duda, lo dejaríamos hasta acá. Así que no sé si alguien quiere agregar más. Alejandro, ¿quisieras tú agregar algo más? Sí, no, darte las gracias. Luis, quería preguntar, veo que Ana San Martín tiene la mano levantada. No sé si quería decir algo al final, ¿no? Sí, quiero preguntar algo. Lo que pasa es que nosotros en este modelo estamos incluyendo el sexo, que en teoría es una variable que no debería variar a través del tiempo, pero el modelo de efectos fijos en verdad no nos permite incluir esta variable en el modelo. Eso quiere decir que cuando tenemos este resultado nos conviene sacar la variable sexo y como que olvidarnos de ella en el modelo y estimar el modelo de efectos fijos. La verdad, mira, sí, efectivamente no tiene sentido incluirla porque no la va a estimar. Ahora, si tú las incluyes y es constante, no te va a aparecer en el output por defecto. Entonces no va a tener problema. Automáticamente la va a eliminar el software, ¿ya? La función. Pero si es como si sabes más o menos qué hace un modelo de efecto fijo, en realidad no debería ser incluida. Pero si tú quieres como decir, ya quiero ver si igual me la estima, ponla. Y si es constante, no te va a estimar, no va a incluirla en el output. Claro, pero me refiero como más teóricamente, si me está diciendo que es más conveniente que estime un modelo de efectos fijos, como para qué voy a meter variables que son fijas a través del tiempo, ¿no? Bueno, sí, pero eso siempre es cuando tu objetivo en la estimación sea identificar las asociaciones entre algunas variables que cambian en el tiempo, pero si tu pregunta de investigación incluye la variable de género, bueno, ahí hay que asumir costos nomás, pues. Hay que ocupar tal vez un modelo de efecto aleatorio, asumiendo que tal vez tus resultados tienen algo de sesgo. Ese sería mi consejo. Gracias. ¿No? Bueno, te quería dar muchas gracias por la clase, Luis. Está muy, muy buena. Gracias. Bueno, como decía, también nos falta fue un pequeño percance, no pudimos hacer la clase de bases de introducción al SOC y particularmente al manejo de base de datos. Probablemente lo vamos a hacer a mediados de agosto, así que si están interesados les podemos mandar como el correo para invitación, ahí vamos a ver detalles bien específicos como que Luis hizo un pequeño barniz que tiene que ver con cómo dar cuenta de temas asociados a atrición, a temas de inconsistencia de datos y una serie de problemas así como un poco más prácticos de lo que significa, de lo que significa una base de datos longitudinal en particular, o sea, en general, y algunas especificidades que tiene el SOC, así como el SOC hay un par de experimentos dentro y una base de datos bien compleja y bien con altas cosas, y la idea también de estos cursos es invitar a toda la comunidad para que puedan hacer mayor capacidad de investigación. Eso, entonces, lo vamos a estar avisando y mañana también tenemos otro curso, que si no me equivoco es de modelos dinámicos, también a las 8 de la mañana. Y eso, bueno, y cualquier cosa nos están escribiendo. Quería agradecernos a Luis y a todos los demás. Súper, gracias.